mira jiki, mira riki, hace buscando abununa. El 28 de noviembre de 1990 fueron detenidos 3 líderes espirituales y políticos de los pueblos de la Sierra Nevada: Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres, en un viaje que hacían a la capital de Bogotá. Ellos fueron bajados del bus que viajaban en el municipio de Curumaní por 4 hombres vestidos de civiles, fuertemente armados, y los abordaron en un vehículo 4 puertas. 15 días después aparecieron torturados y asesinados en jurisdicción del municipio de Bosconia. Desde entonces, sus familiares esperan respuesta y reclaman la verdad de los hechos y las causas que desaparecieron a sus seres queridos. Exigen justicia al Estado colombiano. Yanda jirajen no manan kar kwa biring gonzanan dibari an khazagi nani kyajen no mezan kwanare kaneki nanu narizani erai zoja barandi guamo mingagwa kwarei king kojame kyajen no mezari ei mari rivana gui ei kri rimasai e mari jo paperi jamai papernenung jo an khazagi saira kwanan nazan nanana bazan ibari mogau gama to gizani ge ei mini e meina me agwa nani e meina me ukumanani ga kana menda na e yanda kinkina bachana reni ko kumanar nan ibare gumang kinkini be zari umang an gweneki achana ni be zani sizoja ba a jegwi a ikangang binarung izuino neka a narung kon ni bikani sizoja bari e me karas kinkina me ukumanar nan me zan koi kai meka anksisanus ibari ei mini vezan ombe guamani vikres ei meiname e ukumanani ajase unani ei mita ukumangwani nani neika ni viganchona wa juri zang e marian ksik manuganame zang ei jakwakat. Muestran vivas sus dolores pese que han transcurrido 25 años los hechos. Sus hijos aún los recuerdan y llevan vivos en sus corazones cada orientación que impartían en las familias, unos en la niñez y otros en sus adolescencias, quienes tuvieron que soportar la noticia cuando se afirmó que asesinaron a sus padres. Se martera ni chona nangwani yizan se chirando jana na zon ai kiba kon chizano kin binzari na kan warnano ai kan chizano zon gonan joga china siri kan zon dojana ai manke kazan aje muhin gonan tokumi aje anu kuma wona zon anai kin kirianan kchunan zon achanara kwani na yevar binzar kin kende imini marana gwakan gwarnan no andenni kizat kmizan kyan ni kivichi vichamsin zannan di divam mezan khari anu kuminan na to kumizan juga jina se ajiana ba una zan airi hertu se una zan antanno skin mogau ga ma ke bakto khagyani chunene ke kian chizan ozan gonan imini ana igwa imina rivari ime imase anuna ni ana igwa nanan dan de ime kinkinari chanar na kizat mangwanan na kinano zanna zari zan ai dingarun zan no.
Buenas tardes. Este es un video que pues queríamos presentarles un poco para introducir este tercer panel sobre magnicidios indígenas. Este fue pues realizado en la colaboración entre el pueblo arhuaco, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y pues su propósito era un poco mostrar el caso del asesinato de los 3 líderes de la Sierra Nevada, y un poco también mostrar los contextos y trayectorias de cada una de estas personas para resaltar como su importancia en el contexto de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, en este panel vamos a tener varios invitados. Primero, Ana y yo pues abriremos con una introducción muy breve sobre el caso, como para contextualizar un poco los detalles de eso que pasó el 28 de noviembre de 1990. Ana ya desarrollará un poco como el desarrollo jurídico tan complejo que ha tenido este caso, como decía Bastián más temprano. En este caso en particular se ve mucho cómo es casi más complejo reconstruir todo el desarrollo jurídico que ha tenido el caso que los mismos hechos, aunque eso no quiere decir que estén absolutamente claros. Y después pasaremos al panel que va a moderar María del Rosario Arango, del Centro de Memoria Histórica. Bueno. Entonces esta historia, como pudieron ver en el video, empieza el 28 de noviembre de 1990. Ese día ocurrieron 2 hechos paralelos. El primero fue que ese día abordaron un bus pues los 3 líderes arhuacos, Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro. Ellos 3 representaban la mesa directiva del pueblo arhuaco en la época. Eran cabildo, gobernador, secretario y comisario. Y su propósito era venir a Bogotá para cumplir ciertas funciones oficiales. Digamos que no está tan claro cuál era su propósito. En algunas fuentes pues como que se aclara que venían para hacer diligencias respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, y en otras simplemente con reuniones con funcionarios de gobierno. Y eso es importante simplemente porque permite justamente dilucidar el contexto más amplio en el que se situaron estas muertes. Entonces eso ya un poco será desarrollado en la mesa de discusión. Bueno, entonces paralelo a esto que pasó a la 1 de la tarde más o menos, el mismo día, a las 11 de la noche, 2 miembros del pueblo arhuaco, Amado Villafaña y Vicente Villafaña, fueron detenidos en su casa por orden del teniente coronel Luis Fernando Duque Izquierdo. Él en ese momento comandaba el batallón de la Popa de Valledupar. Y ellos su casa fue registrada por el teniente Pedro Fernández Ocampo. ¿Por qué los registraban? Porque de acuerdo a, pues digamos, el registro de la casa de ellos fue aprobado porque supuestamente ellos tenían material que era de uso exclusivo de las fuerzas militares, por un lado, y por otro lado pues se decía que ese uso un poco se debía a que ellos eran militantes del ELN. Entonces, bueno, pues digamos eso fue un poco la justificación bajo la cual los recluyeron en el batallón. A ellos los sueltan hasta el 4 de diciembre de ese año. Entonces imagínense, fíjense que los líderes, y todo empieza a pasar el 28 de noviembre, ellos habían dicho, nosotros llegamos el próximo martes, o sea el 4 de noviembre. Es hasta ese día que sueltan, que liberan, digamos, un poco a los hermanos Villafaña. Entonces muy pronto obviamente se supo que los líderes no habían llegado a Bogotá. Y el 12 de diciembre del 90 va una delegación arhuaca a Curumaní para corroborar sobre unos rumores que les habían dicho sobre la posibilidad de que ellos estuvieran ahí secuestrados. Entonces ahí también es un poco confuso el hecho de saber ellos cómo se enteraron de que en Curumaní podría... yo voy a mostrarles un mapa para ubicarnos un poco. Entonces acá está...
Valledupar, de donde salieron ellos, y Curumaní está acá. Entonces, la directiva Aruaca fue, bueno, la nueva directiva Aruaca, la nueva comisión Aruaca fue el 12 de diciembre de ese año para corroborar esa información. Entonces, ya en esa época la directiva Aruaca estaba dirigida por una nueva persona, por Bienvenido Arroyo, que fue, digamos, como el cabildo gobernador delegado tras la muerte de Luis Napoleón Torres. Y ahí se enteraron que el 28 de noviembre, es decir, el mismo día que la comitiva había salido a Bogotá, ese día, cerca de las 4 de la tarde, el chofer del bus que llevaba a los arhuacos, que era un bus Copetrán, que paró en un restaurante turístico de Curumaní, él había denunciado ante la policía de esa municipalidad que los 3 líderes, no 3 líderes, que 3 individuos indígenas habían sido bajados por personas armadas. Esas personas estaban vestidas de civil, pero estaban armadas y fueron obligadas a subirse a un carro. Ya el 13 de diciembre, estando en Bosconia, la delegación Aruaca se entera que el 12 de diciembre, el día anterior, habían encontrado 3 cadáveres correspondientes a los diferentes líderes en cercanías de la municipalidad. Entonces ya les muestro exactamente dónde estaban. Uno estaba por Bosconia, o sea, por acá, otro por El Paso y otro por La Loma. O sea, todos habían sido dispuestos en lugares diferentes. Los certificados de defunción de estas personas indicaban que ellos habían sido torturados y todos tenían signos de muerte por bala. Entonces el 14 de noviembre, ya un poco sabiendo el contexto, ya los hermanos Villafañe habían salido, ellos empezaron a conectar una serie de cosas que les habían dicho cuando ellos estaban en el batallón de la Popa, y se dieron cuenta que una de las cosas que les habían dicho era que, los estaban amenazando, que su reclusión ahí era para que ellos dieran indicios sobre el paradero de un señor que se llama Jorge Eduardo Matos Liñán, que él es ya murió, era una persona de una familia muy pudiente de Valledupar, y a esta persona la habían secuestrado. Y un poco la conexión ahí con el ejército era que el ejército había posibilitado la entrada de estas personas al batallón para indagar por el paradero de él. Y no solo eso, sino que permitieron la entrada del hermano de Matos al batallón para que él también presionara a los hermanos Villafañe para que dijeran cuál era el paradero. Entonces, estando en ese contexto, las personas del ejército dijeron como, ya tenemos a unas personas indígenas, y si ustedes no confiesan, vamos a matar a esas personas indígenas. Entonces, justo ahí, tiempo después, cuando se encontraron los cadáveres ya en cercanías de Bosconia, de Curumaní, fue que los hermanos Villafañe vieron el vínculo que había entre lo que les había pasado a ellos y el asesinato de los líderes. Entonces fue ahí cuando ya se ordena la exhumación de los cadáveres y empieza este proceso judicial que, como lo hemos dicho, ya tiene 27 años. Iguandi y canquilla cocoa Nacho. Bueno, primeramente vamos a iniciar con las actuaciones procesales, de las cuales creo que no hay mucha garantía con respecto a estos procesos, y muy sucintamente voy a ir denominando uno por uno de las actuaciones. Entonces, primeramente tenemos que empezar diciendo que en el año 1990, el 18 de diciembre, se inicia la investigación preliminar
con los coroneles Duques Izquierdo y Fernando Ocampo, quienes presuntamente resultan vinculados con este proceso. Pues tengo que aclarar un poco, los procesos que se han llevado es muy complicado y un poco desordenado, podría decirlo. Entonces, en el orden como se ha llevado, pues voy a ir notando. Posteriormente, en el 1991, en enero, pasa esta investigación ante el juzgado 93 de Bogotá. Sigue vinculado los coroneles Duques Izquierdo y Fernández Ocampo. Resulta que en marzo pasa esta situación al juzgado 65 de Bogotá, de la instancia criminal. Resulta que en este caso se ordena la vinculación de Eduardo Mato y Antonio Oñate, que era en ese momento defensor del pueblo. Y posteriormente, en mayo de 1991, el Tribunal de Barranquilla solicita la suspensión de las actuaciones procesales que se estaba llevando con respecto a los coroneles de Duques Izquierdo y Ocampos Fernández. En este momento argumentando que la vinculación por la cual se estaba haciendo la investigación preliminar, el delito que se había cometido, pues en el momento que se comete el delito, ellos se encontraban ejerciendo en sus funciones en calidad de militares. Y posteriormente también alega que hay una investigación que se ha iniciado por parte del Tribunal Penal y por lo tanto pues que se suspendieran estas actuaciones. Aquí ¿qué pasa? Pues se crea un conflicto de competencia en las cuales el juzgado 65 de Bogotá no otorga la solicitud, no responde a la solicitud, y pues el Tribunal de Barranquilla pues está solicitando esta solicitud para que lleve la competencia en el juzgado de ellos. ¿Qué pasa? Esta solicitud pues pasa a la Procuraduría Disciplinaria para el estudio, y posteriormente pues en julio de 1991 falla a favor del Tribunal Militar y dice que el caso debe ser conocido por los fueros militares. ¿Qué pasa? Posteriormente a esta solicitud, el 23 de octubre de 1991 también se llevaba el caso en curso con los vinculados Eduardo Matos y Alberto Oñates. Resulta que estaba en vinculación y lo habían denunciado tener vínculo con el tema de tortura a los hermanos Villafañe y desaparición forzada de los 3 líderes. El 23 de octubre de 1991 resulta que se archiva este proceso, argumentando que no había ninguna vinculación con respecto a las acusaciones que se le estaba realizando, y pues se archivó el proceso en este caso. El año siguiente, en abril, o sea, en 1992, los procesos que se había iniciado con respecto a los coroneles es archivado. También se solicita la suspensión de las actuaciones procesales debido a que pues no se había encontrado ninguna vinculación también con respecto a los coroneles Fernando Duques Izquierdo y Duques Izquierdo y el teniente Fernando Ocampo. Resulta que
el Tribunal Disciplinario inicia mediante una resolución el 22, en el año 1992, en abril 27, una investigación con respecto a estos coroneles, y del mismo año pues saca una resolución 006 de 1992 en las cuales establece la culpabilidad de los coroneles Duques Izquierdo y Fernández Ocampo, y resulta que con respecto al hecho de Alberto Oñate, que era el defensor, pues archiva el proceso por no encontrar ningún proceso vinculado con respecto a la desaparición forzada y violación de los derechos y la tortura que se acusaba. Posteriormente, en el año 1993, resulta que el tribunal militar también había confirmado la decisión de suspender las actuaciones con respecto a los coroneles. En el año 1994, una comité Arhuaca, junto con unos abogados, pues hace una denuncia ante el Comité de las Naciones Unidas, exponiendo todas las actuaciones hasta el momento llevado. Y resulta que con respecto a estas denuncias realizadas, el Comité de las Naciones Unidas toma unas decisiones con respecto a estas observaciones y dice que efectivamente hay una violación de derechos humanos y por lo tanto se castigue las situaciones cometidas. Ordena al Estado que en términos de 90 días saque una información con respecto a las decisiones, con respecto al seguimiento que se va a hacer, y posteriormente también se haga un resarcimiento de daño causado a los hermanos Villafañez y se investigue la desaparición de los 3 líderes indígenas. Este fallo sale en 1997. ¿Qué pasa con respecto? Pues hasta ahí, pues estas actuaciones iban muy bien, diría yo, pues ahí pues no hay ninguna otra investigaciones de las cuales ordena este comité de seguimiento. En el año 1995 pues la Fiscalía también hace una reapertura de investigación con el proceso que se había archivado el 23 de abril de 1992 con respecto a los coroneles. ¿Por qué lo hizo? Porque resulta que hay un testigo de las cuales dice conocer el caso, y pues la Fiscalía lleva el caso, hace las indagaciones, pero resulta que al final, en el año 1995, la Fiscalía ordena que pues no hay una credibilidad del asunto, en el sentido de que pues no hay una muestra o un hecho de las cuales acredite que es fiel testigo para estos hechos. Finalmente, le voy a dar la palabra otra vez a mi compañera para que hable con respecto a la decisión de... Bueno, sí, de manera muy breve. Lo que pasó después fue que salió ya en el 2002 una sentencia condenatoria a Reinaldo Malaver Durán. Entonces ahí vuelve a surgir el debate de la mañana, pues en términos de la relación entre los perpetradores materiales y los perpetradores un poco intelectuales del caso. En este caso, Reinaldo Malaver fue un personaje que en el año 94, o sea, cuando nadie entendía qué era lo que pasaba en este caso, envió al comienzo del año 94, en enero, una carta a la Casa Indígena de Valledupar diciendo que él había sido testigo presencial de los hechos, y no solo eso, sino que él mismo se había encargado de asesinar a 2 de los líderes. Entonces esto pues un poco cayó de sorpresa en algunas, digamos, por un lado las autoridades indígenas no confiaron tanto en el testimonio, según leí en algunas fuentes, pero por otro lado tampoco la Fiscalía le prestó la atención necesaria, y esto, o sea, si empezó en el año 94,
Fue hasta el año 97 que se empezaron los procedimientos jurídicos para trabajar, digamos, el testimonio de esta persona. Y se trabajó ya un poco tarde, imagínense, tanto así que hasta el año 2002 fue que hubo una sentencia condenatoria y a él, digamos, sí lo mandaron a la cárcel, pero es el único... digamos, el único perpetrador que hay condenado por este caso. Y lo interesante es que en la mayoría de procesos jurídicos que se habían abierto antes, se decía que no había pruebas, digamos, material probatorio suficiente para argumentar el vínculo entre el ejército y el asesinato de los 3 líderes, pero pues acá un poco se pone en evidencia porque resulta que esta persona trabajaba un poco para un ejército privado que trabajaba con el ejército. Entonces ahí hay como un vínculo un poco indirecto y extraño entre lo que pasaba en ese batallón y lo que terminó pasando en la carretera a Currumaní. Mira. Bueno, un poco esto, pues como pueden observar, realmente pues no hay una sentencia condenatoria con respecto a los autores materiales como tal, sino coautores, ¿no? Eso no sé si hay una garantía con respecto a las víctimas que realmente está reclamando. Posteriormente, en el año 2014, pues se instaura una acción de tutela con los apoderados, en las cuales en esta acción de tutela se instaura ante la Corte Suprema de Justicia para que dé el efectivo cumplimiento del comunicado del Comité de las Naciones Unidas. Y resulta que pues la decisión de esa acción de tutela fue primero pues como el 24 de abril del 2014 se había suspendido para que se tomara la decisión con respecto a la acción de tutela. Entonces pues reactivar este proceso y posteriormente pues revocar la sentencia de revisión que se había dado en el año 2003, en las cuales le den la efectiva garantía a las víctimas en cuanto al proceso de acceso a la justicia, a la verdad, al debido proceso, a la defensa. Y pues posteriormente también se solicita que los fiscales pues se encargue de la efectiva, o sea, tome la seriedad con respecto a las investigaciones con el hecho, y se invita al procurador y al defensor que haga la vigilancia para que esto se pueda cumplir. Posteriormente, en el año 2016, pues ahí se instaura también una acción de revisión en las cuales pues se solicita que como hay un comunicado de las Naciones Unidas en las cuales ordena que se haga la efectiva resarcimiento de daños, entonces pues que deje sin efecto los fallos tribunales que se habían dado el 23 de abril de 1992 por los tribunales militares, entonces que se deje sin efecto eso y que se lleve la efectiva investigación que también se había ordenado. Pues hasta ahí es estos procesos que hemos investigado, pero pues si nos ponemos a detallar, pues hay muchas resoluciones en las cuales podríamos colocar detalladamente, pues por el tiempo, pues este es como un breve resumen que hemos realizado con las cosas más relevantes. Bueno, listo, pues antes, digamos, de dar paso a la mesa de diálogo sobre el caso, yo quisiera, pues aprovechando que está la familia acá, yo quisiera saber si alguno quisiera añadir algo, algún elemento que considere pues relevante para un poco contextualizar a todo el mundo sobre el caso, o si les parece que continuamos. No sé. ¿Sí?
Bueno, listo. Entonces nada, invito pues a la mesa de diálogo a que suba acá. ¿Alguno tiene una presentación o algo que quisiera proyectar o está bien? No, quédate ahí. Porque yo voy a moderar. Conversen ustedes. Es más importante que yo. Y tú también. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto pues tenerlos acá en un espacio más para visibilizar este delito que ha sido cometido y los 27 años de impunidad de este proceso. Mi nombre es María del Rosario Arango, yo soy investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica y desde este cargo apoyé una investigación que adelantaron los familiares de los 3 líderes asesinados sobre el papel o la vida, el liderazgo de sus padres, pues los hechos, digamos, del homicidio y las implicaciones o los daños que esto generó en el pueblo arhuaco. Esta investigación, como vieron al comienzo, pues los resultados más importantes se encuentran en un documental que pueden encontrar en la página web del centro, que está en YouTube, para invitarlos a todos a que profundicen sobre el caso. Tenemos poco tiempo y somos varios los que estamos en la mesa. Entonces quisiera simplemente plantear como una pequeña estructura de 2 partes que considero importante, en las que podemos tener aportes de los panelistas acá presentes. La primera es enfocarnos también a manera de homenaje en las luchas que tuvieron estos 3 líderes arhuacos que no eran menores dentro del pueblo arhuaco, dentro de la organización indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Movimiento Nacional Indígena. Yo quisiera que profundizáramos un poco en este tema en la primera parte y en la segunda parte miráramos hoy cómo está el caso después del resumen que hemos recibido del proceso judicial y cuáles son las perspectivas jurídicas y políticas que pueden tener estos casos en los escenarios que se presentan actualmente en el país. En este orden de ideas, bueno, no sé si primero nos presentamos también todos para que el público esté al tanto de quién está acá hablando y después retomo la palabra para empezar el diálogo. Bueno, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Natalie Molina y hago parte del equipo de la MAP OEA en la oficina de Valledupar. Buenos días a todos y a todas y en especial a las autoridades y a los integrantes, a las mujeres y hombres del pueblo arhuaco que nos acompañan, a las familias de los 3 líderes. Mi nombre es Germán Romero Sánchez, soy abogado defensor de derechos humanos, integrante de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos DH Colombia, quien acompaña y representa jurídicamente a las 3 familias desde junio del 2016 y ha participado en las actuaciones más recientes que tiene el caso a nivel penal y algunas cosas que hemos intentado para darle cumplimiento a la decisión del Comité del Pacto de Naciones Unidas. Gracias. Tetillina, Guatillina, Masimisari. Yo había 6 y me sano. Mi nombre es Jesse Campos, estoy aquí con mi compañero Ricardo Mendoza. Nosotros fuimos compañeros de los 3 asesinados por muchos años. Y bueno, vengo no sé, es un día muy triste, el asesinato de ellos fue muy triste para nosotros. Nos sentimos víctimas también.
Y bueno, vengo a contarles algunas cosas y lo que yo siento sobre este caso. Sinamujina Duduzano. Bueno, es un deber moral para mí pues estar en este espacio, compartir. Yo soy Belkis Izquierdo, del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y desde muy pequeña también he escuchado este magnicidio tan grande y pues comparto los sentimientos con mi pueblo y con las familias que hoy son víctimas. Voy a compartir algunas palabras, no como magistrada de la JEP, más como un integrante de mi pueblo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Darruabico Torres Torres, hijo del difunto Luis Napoleón Torres. Acá le presento a mi mamá, María Concepción Torres, también que nos acompaña. De verdad que es una satisfacción en este momento que esta información llegue a los oídos de todos los presentes y que al final pues sea un resultado que vaya encaminado al esclarecimiento y justicia y de verdad que se conozca la verdad. Buenas tardes, mi nombre es Javier Torres. Gracias por acompañarnos y gracias a la universidad por habernos invitado en este evento tan importante y muy oportuno para visibilizar este hecho doloroso que aún pues persiste en el corazón y en la memoria de cada uno de nosotros. A los invitados pues agradecerles y pues una vez más muchísimas gracias. Les presento a mi mamá Dilia Solís, esposa de Ángel María Torres Solís, Ángel María Torres Arroyo, quien fue uno de los líderes que asesinaron en el año 90. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, yo quisiera empezar haciendo un muy breve resumen sobre lo que estaba pasando también para este momento y las luchas que llevaba el pueblo arhuaco de manera muy resumida, así que quisiera que ampliaran pues los compañeros de la mesa. Es importante que todos los asistentes tengamos presente que la Sierra Nevada de Santa Marta pues es una zona donde, como mencionaba esta mañana el Mamo Isaías, sus procesos fueron irrumpidos desde la colonia. Y el pueblo arhuaco sobre todo traza unas afectaciones muy específicas desde la llegada de las segundas misiones capuchinas ya en la República, que se instalan en la Sierra Nevada de Santa Marta y tienen, digamos, uno de sus centros donde está el internado en Nausímac, que es pueblo arhuaco. Esta es solo una de los primeros, digamos, ciclos de violencia que se vienen repitiendo. Después de las evangelizaciones también están todos los procesos de colonización de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la década de los 70 llega por primera vez, digamos, antes que a otras partes del país, las problemáticas relacionadas con el narcotráfico, con los cultivos de marihuana, en la bonanza marimbera, que después se transforman también en la mayoría en las bonanzas cocaleras, acompañadas de grupos armados desde la época de la marimba. Presencia de toda clase de grupos armados en la región, que después de, por ejemplo, la desmovilización del bloque norte de la SAUC se ven, digamos, unos cambios en las dinámicas de violencia, pero se mantienen otras formas de violencia que hoy se manifiestan en toda la presión por megaproyectos que existen en esta zona del país y que vemos materializados hoy con la lucha muy clara del pueblo arhuaco exigiendo cero minería en la Sierra Nevada de Santa Marta.
En 1982 había sido la expulsión de los curas capuchinos de Nabucima, que liderada por el pueblo arhuaco, entre ellos por los líderes asesinados. Y pues para 1990, como todos saben, también estaba la discusión para la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quisiera en primer lugar darle la palabra a Yesid para preguntarle un poco sobre estas luchas y el papel de los tres líderes en todos estos procesos de organización indígena a nivel del pueblo arhuaco, a nivel regional, también con los otros pueblos de la sierra y a nivel nacional. Bueno, hay corto tiempo, entonces voy a ser breve. Como usted decía, este crimen es una muestra más de la impunidad que ha campeado en este país. Y ese asesinato se da en un contexto muy importante que hay que por lo menos tocar, no nos vamos a meter en eso. Y fue ya el auge grande del paramilitarismo, ¿no? Desde el exterminio de grandes líderes, importantes líderes, que creo que esta mañana hablaron de ellos, exterminio de la Unión Patriótica, y no digo exterminio como diría el Centro Nacional de Memoria Histórica, sino genocidio de un movimiento de miles de simpatizantes, de militantes, de un movimiento político exterminado por sus creencias políticas. En ese contexto, el ejército en todo el país, ¿no?, en una acción conjunta ya con las nacientes y ya fortalecidas grupos paramilitares, se ensañaba contra líderes, con la población civil, las masacres, etcétera, etcétera. Entonces este crimen, digamos, si bien se da dentro de este contexto, también tiene una particularidad muy grande y que podríamos decir, y tenemos que llamarlo, es un crimen de lesa humanidad. Y es un crimen de lesa humanidad porque no fue contra tres individuos aislados que mataron allí, sino fue contra una comunidad que en ese momento estaba dando luchas pacíficas, porque el pueblo arhuaco nunca ha sido violento, ha sido ejemplo de convivencia, ha sido ejemplo de diálogo, y eran luchas, uno por la salud, otro por la educación, otro por la recuperación de las tierras que en ese momento estaban siendo invadidas por colonos, ya antes por la marihuana, famosa Golden de la Sierra, etcétera, etcétera. Y estos líderes en ese momento estaban dando importantes luchas, ¿sí? Tengo que recordar, nosotros teníamos una escuela con ellos, porque trabajábamos hombro a hombro con ellos. El 1142, que rige hoy en día la educación indígena bilingüe, multicultural, salió de la lucha de estos líderes, salió de la lucha de Luis Napoleón y de Ángel María, ¿sí? Eran luchadores, era gente transparente, eran unos líderes admirables, queridos por su comunidad, ¿cierto? Y que con mucha frecuencia eran conocidos por todo el país, por el presidente, por todo. Es decir, cuando uno ve y analiza cómo se dio este crimen, fue un crimen de una indignidad y contra una gente de un valor, ¿sí?, de una transparencia, de un amor por su comunidad, por su familia, por su pueblo. Ellos contribuyeron a organizar la Organización Nacional Indígena, por ejemplo. Bienvenido Arroyo, un gran líder que después de que ellos murieron asumió la dirección de la comunidad. Pero indudablemente este es un crimen contra la comunidad, porque el impacto que creó esta muerte dentro de la comunidad fue muy grande. Yo recuerdo muy bien que uno ya dentro de esta civilización pues entiende el crimen, está acostumbrado a la muerte. Fue un crimen que la comunidad nunca entendió, no podían entender que seres como ellos, sacucos, pensadores, líderes, hubieran sido asesinados de la manera tan brutal como se asesinó y que hoy en día sigan en la impunidad. Impunidad que, como digo, campea. En ese momento ya habían asesinado a casi todo un movimiento de causa común en Valledupar.
intelectuales, había agrónomos, abogados y todo esto, porque eran una oposición, porque se estaban expresando por lo que estaba sucediendo en esa región. Todos fueron asesinados. La UP de esa región fue exterminada. Entonces, este es un acto más, pero con un grado, como digo, con una particularidad, que se asesinó a 3 miembros y se asesinó a un pueblo. Por eso yo digo que es un crimen de lesa humanidad. Porque el impacto no fue a las 3 familias, fue a toda la comunidad, y de ese momento hubo un quiebre en la organización de la comunidad. Era una organización muy sólida. Y a partir de eso hubo un proceso de tratar de entender esto, y hubo varios años donde, digámoslo así, la comunidad estuvo ausente de ese liderazgo. Como digo, es una muestra de lo que ha sucedido en el país y de lo que sucedía en ese momento. Cuando nosotros encontramos los cadáveres, y digo que nosotros, porque fue con Gentil Cruz, que valga la pena nombrarlo. Gentil Cruz era un muchacho zootecnista que trabajaba con la comunidad, con nosotros, con Luis Napoleón. Cuando supimos de la desaparición, organizamos la búsqueda, no había plata, reunimos plata para la gasolina y se fue a la búsqueda porque habíamos recibido noticia de que había unos CNN por Curumaní, etcétera, etcétera. Se encontraron los cadáveres. Ustedes no se imaginan la forma en que esos cadáveres estaban. Los reportes era la tortura más inhumana que uno se puede imaginar. Bueno, en ese momento, porque hoy ya la cosa se ha tecnificado, ahora hay motosierra, etcétera. En esto fueron balazos, fueron colgados en esos ganchos donde se cuelgan los animales, etcétera, etcétera. Así fueron torturados ellos, donde se muestra no solo el ensañamiento, sino también la ignorancia. Era que matar a estos indígenas era como matar animales, no importa lo que hubiera ocurrido en ese momento. Los mataron como lo peor. Se encontraron, ¿y qué pasó? Se organizó una marcha del silencio en Valledupar, y los asesinos responsables, que fue el señor comandante de la Popa y el jefe de inteligencia, fueron a una reunión gigante donde fue toda la comunidad a reclamar, y se pusieron cara a cara a la comunidad. Por fortuna, el pueblo arhuaco en ese momento salió indignado como nunca a reclamarles justicia y a exigirles que se contara la verdad. Y es inexplicable cómo este caso no ha fallado. El primer abogado que tuvo este caso fue Eduardo Umaña, un gran abogado. Un abogado que nunca se rindió, que dio luchas por diferentes sectores en la defensa de los derechos humanos, y fue asesinado. Gentil Cruz, que fue el que ayudó a encontrar a los compañeros arhuacos, que recuerdo muy bien y es una anécdota, se tuvo que tomar como 2 botellas de aguardiente para poder reconocerlos y para poder embalsamarlos, etcétera. Una persona que nunca tomaba. Él también fue asesinado en Santa Marta por el señor Giraldo, este paraco que está en Estados Unidos, por estar trabajando con los indígenas Kogi. Él se dedicó a trabajar luego con una empresa, con una fundación francesa de compra de tierra para los Kogi. Al señor Giraldo no le gustó y lo asesinó. Entonces hay una serie también de muertos. Eduardo Umaña, está Gentil Cruz, que también de alguna manera este caso no lo recuerda. Eso por ahora diría yo sobre este caso. Uno, que es un crimen de lesa humanidad y que hay que lucharlo para que se declare, porque no fueron los 3, sino fue un asesinato y un golpe a todo el pueblo. Porque en la tradición, la sangre de estos compañeros manchó la madre tierra, impactó toda la visión, toda la cosmovisión, y desde ahí no se ha vuelto a recuperar.
En esa misma línea quisiera darle la palabra a Noel para que nos explicara también cuáles eran esas luchas y qué venían ellos en ese viaje específicamente a hacer en Bogotá, en qué estaban en esos días específicamente. Aquí. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Están en silencio. Bueno, creo que estamos sincronizándonos con Yesid Campo acá. Esa era la idea también que quería llevar, pero quería hacer la exposición como en 4 momentos. Una, es importante recordar que la persecución a los pueblos indígenas ha sido de 527 años. ¿No? ¿Sí es 527? Bueno, y la otra es la actualidad política después del reconocimiento de derechos indígenas. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces, la primera, yo quiero desarrollar el contexto Sierra Nevada de Santa Marta en cabeza de los líderes Luis Napoleón Torres, Ángel María y Hugues Chaparro. Antes del 82, es claro que la defensa del territorio es la agenda, el tema número 1 en la agenda de la lucha de los pueblos. Y en segundo lugar, la misión de los pueblos de la Sierra Nevada ha sido siempre defender el territorio y gobernar sobre ese territorio. La ambición por el territorio no pasa más allá de los derechos que le corresponde a los pueblos de la Sierra Nevada, que es la línea negra. Ese es el territorio donde se desarrolla la cultura, es donde se desarrolla la ley de origen y tiene un límite. Yo creo que el trabajo que se dieron los mayores en 1973, cuando se reconoce por primera vez la línea negra, no es un resultado fácil. Es un resultado de muchos años de lucha, que desaparecieron mamos, autoridades, cosa que hoy todavía sucede. La línea negra no es la carretera que circunda la Sierra Nevada de Santa Marta, pero tampoco es un territorio que se puede utilizar como hoy, que finalmente en mi exposición lo voy a resaltar, lo están manejando. Es un territorio frágil. Los mamos, los mayores lo han dicho claramente, que es un territorio de uso delicado, de un manejo frágil, donde reposa el conocimiento, no solamente para los pueblos de la Sierra Nevada, sino para que con ello cuidemos el territorio para el bienestar de la humanidad. 4 elementos fundamentales en esta lucha para los pueblos indígenas, que es la defensa del territorio, la defensa cultural, la autonomía política y la independencia económica. Esos 4 ejes principales, que hoy todavía luchamos por ello, fueron puestos a la mesa en 1916 con el presidente Concha. 6 líderes indígenas que se caminaron desde la Sierra Nevada hasta acá, no en bus ni en Avianca, sino a pie limpio hasta Bogotá. Entonces deja claro de que la lucha de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta es sobre 4 ejes principales, y eso es lo que hoy estamos luchando. En segundo lugar, el relacionamiento que buscaban nuestros 3 líderes asesinados no era a crear o generar un espacio de diálogo para que ellos lo inviten a participar en esos escenarios. Era construir también un mecanismo de diálogo de gobierno a gobierno. Nosotros tenemos cultura, territorio, conocimiento, gente, mejor dicho, todo. Pero ese desconocimiento de parte del gobierno ha sido tan sistemático que hoy ni los mismos campesinos son autónomos en sus tierras, ni los mismos pueblos
de la zona urbana, estratos 1 son autónomos. Ese ha sido el principal problema que ha tenido Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay desconocimiento del territorio, ahí están arrasando de tajo el reconocimiento de los pueblos indígenas como seres humanos. Desconocen toda su integridad. Por eso uno de los temas era la defensa de la cultura y con la cultura pues la gente. Entonces, la idea de crear ese escenario para poder dialogar de gobierno a gobierno, para poder discutir temas trascendentales como son, con lo que acabo de mencionar, territorio y cultura, era lo que se estaba buscando en ese momento. Claro, para el gobierno sí era complicado. No entendía ese mensaje, porque suponían ellos en 1990 que los indígenas eran salvajes, que tocaba reducirlo a la vida civilizada a través de las iglesias. Ese era el pensamiento de ese tiempo. Pero nosotros teníamos claro en ese tiempo y muchos años atrás de que teníamos que llegar a un acuerdo, y recordemos también la historia de lucha de otros pueblos como Manuel Quintín Lame y entre otros, que era defender la posición de los pueblos, su conocimiento, su cultura, para que lleguemos a ese reconocimiento. A eso venían nuestros 3 líderes a Bogotá, que no se cumplió el anhelado propósito. Luego, citaba alguna vez, en algún momento, acá el mayor Yesid, la afectación. Cuando se trata de, cuando se defiende esos 4 ejes principales para la pervivencia de los pueblos indígenas, cuando muere un líder, afecta esa estructura. No solamente el sentimiento, no solamente queda el dolor, sino afecta en estas 4 estructuras: territorial, cultural, política y económica. Y eso es lo que le está pasando a todos los pueblos indígenas en Colombia, en América Latina y en el mundo. Hoy, a través de la Constitución del 91 hay unos reconocimientos de derechos, pero ¿cómo se desarrolla esos derechos que están contemplados en la Constitución para que realmente los pueblos indígenas sean autónomos en sus territorios? El tema de los resguardos no es suficiente. El tema de los resguardos no recoge la proyección que tienen los pueblos indígenas para su gente en materia territorial, en materia de bienestar. Por eso hoy, en la actualidad, desde 1916 para acá, con esa firmeza de seguir insistiendo y reclamando la línea negra, porque hasta allá llega el conocimiento que yo tengo, el conocimiento de los que está y que reposa en los 4 pueblos de la Sierra Nevada. Y eso no se va a renunciar. Está claro que dentro de la línea negra hay ciudades, municipios, pero nosotros no estamos diciendo que la gente que no es indígena deben irse de ahí. No estamos diciendo eso. Pero cuando no se quiere reconocer los derechos, lo interpretan lo contrario. Los indígenas están diciendo que se tiene que salir todos los vallenatos, todos los samarios, todos los guajiros. No estamos diciendo eso. Es reconocimiento territorial donde yo pueda manifestar a través de mi conocimiento, de mi cultura, lo que es el ser indígena allí. Entonces, en la parte política, por ejemplo, desde el asesinato de los 3 líderes, al no alcanzar a crear ese escenario de diálogo de gobierno a gobierno, ¿qué hace el gobierno? Como le acabamos de quitarle la cabeza a los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, implementemos una política para que el pueblo se sujete allí. Se crean los espacios nacionales, la mesa permanente de concertación bajo decretos, pero hoy, ¿qué pasa con esos espacios? Parece que fuera un espacio donde se discute temas para viabilizar procesos para los pueblos indígenas, como en el tema de la consulta previa.
que no cumple tampoco con las expectativas y no se convierte vinculante en las decisiones de los pueblos en la toma de decisiones para la implementación de los proyectos, programas y estos temas. Económicamente, ya conocemos todo, la resolución 490 donde dice que todos los campesinos tienen que comprar las semillas en el ICA. O sea, hay un favorecimiento solamente de las grandes empresas y eso está permeándose también en el territorio de la Sierra Nevada. Ya la economía que antes buscaba alimentar a la gente, alimentar el espíritu de la gente para desarrollar las culturas, no se está dando. Se trata de llegar a acuerdos con el gobierno, pero el gobierno siempre tergiversa las ideas. Nosotros no estamos diciendo que no aceptamos la política de afuera. Lleguemos y sentémonos a dialogar. Pero tampoco ha sido posible. Entonces, actualmente, para finalizar, lo que ha sucedido desde ese momento, desde el 90 hacia acá, una desintegración social, desorden en la administración del territorio. Hay 18 municipios dentro de la Sierra Nevada, donde es un territorio frágil culturalmente y espiritualmente. Las conversaciones con el gobierno se han mantenido constantemente, pero se ha perdido tiempo. ¿Por qué? Porque la luz, el horizonte que marcábamos en 1990 en cabeza de los líderes que asesinaron, ahí comienza la oscuridad. Hoy alrededor de la Sierra Nevada tenemos 217 títulos mineros que está afectando más de 253.000 hectáreas, acabando con 726 quebradas que tiene la Sierra Nevada, acabando con 36 ríos que alimentan más de 3 millones de personas que viven alrededor. Ahí afectan los campesinos, los indígenas, las ciudades que están alrededor, y la política que se implementa en este momento desde el alto gobierno es que la minería es el plan número 1 para el desarrollo de los colombianos, y eso es falso. Y a todo ellos íbamos nosotros. Hoy estamos diciendo en la Sierra Nevada, libre de minería. Pero ¿qué dice el gobierno? Eso es inconcebible, no se puede. Si la ley lo hizo una gente encerrado en un escritorio con abanicos, ¿cómo así que es imposible declarar la Sierra Nevada de Santa Marta cuando estamos hablando de defender la vida? Entonces, cuando uno u otros compañeros hablan con esa posición clara, ya uno se convierte en sujetos, se convierte en enemigo del Estado. Ellos tenían esa claridad, Ángel María, Napoleón, defender el territorio. Esa es la misión que tenemos como pueblo. Por eso lo asesinaron, no fue por otra cosa, por defender el territorio, la cultura, por decirle la verdad al gobierno. Entonces, por eso decía ahora rato, antes de salir a almorzar, ¿qué seguridad vamos a sentir los pueblos indígenas con el tema de la justicia en Colombia? Tiene una deuda histórica, los sucesos antes de la Constitución, después de la Constitución con la ley 1448, ley de víctimas, ahora y que la JEP, ¿cuál va a ser la garantía para decirle a los colombianos, no, ahora sí va a haber justicia? Vuelvo y cito la moraleja, el chucho, el gavilán, los come gallinas dirigiendo un gallinero, ¿qué va a pasar? Finalmente, la reflexión que debe traernos este tema es, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros no nos consideramos ajenos, no nos consideramos indígenas como algo sectorizado, somos colombianos.
¿Cómo vamos a ser los colombianos que nos tienen allá en la clase baja, que nos califican, que nos llaman de los estratos 0, 1 y 2 para poder exigir justicia? Porque el dolor es de todo. Aquí hay que defender es la vida, hay que defender el territorio para la nueva generación. Todos nosotros vamos a tener hijos, nietos, y por eso es lo que hay que pensar. Nuestros líderes asesinados, claro, lo buscaron, lo cazaron, hasta que lo encontraron y lo mataron. Y hoy la impunidad es por eso. No quieren decir la verdad, qué fue lo que pasó. Ahora las viudas. La esposa de Hugues Chaparro murió esperando que le digan la verdad. Ahora la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un componente, la verdad. ¿Será que sí vamos a empezar a creer? Es la duda que tenemos en la Sierra Nevada. No lo digo yo. Yo en este momento estoy el asesor de la Confederación Indígena Tairona en muchos temas y veo las caras de mi gente, que el Estado sigue manipulando políticamente a las autoridades, pero el que se para lo van amenazando. Hace poco casi asesinan también, hace como 3, 4 años, 5 años, al cabildo gobernador Rogelio. Entonces la persecución de las autoridades indígenas ha sido sistemática. Y es verdad que hoy estamos conmemorando, y esa conmemoración no es para refrescar el odio, sino unirnos en ese camino para construir, para que haya justicia en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Noel. Yo quisiera darle la palabra en este momento a Natalie, que tiene como un ejemplo muy claro sobre el trabajo que adelantaban los 3 líderes arhuacos desde mucho antes de la Constitución del 91 en todo el proceso de organización para expulsar a los curas capuchinos de la sierra. Bueno, efectivamente este asesinato se inscribe en las lógicas de violencia que han sufrido no solamente los pueblos de la sierra, sino también la sierra como un territorio. Lógicas de violencia que lastimosamente no pararon ni culminaron con el asesinato de los líderes, sino que continuaron con la presencia de grupos insurgentes en la sierra, también con la presencia de las autodefensas del Frente Mártires del Cesar y pues muchos hechos victimizantes que sucedieron. Pero también se inscriben unas lógicas de interlocución que habían tenido los pueblos indígenas por el restablecimiento y la reivindicación de sus derechos. Ya mis antecesores hablaron un poco de la línea negra de los 70, del establecimiento de los derechos territoriales, también de la expulsión de la comunidad capuchina, del establecimiento de la Confederación en el 83, pero a mí me gustaría aprovechar este espacio para compartirles un documento escrito justamente por Napoleón Torres en la década de los 70, al entonces Ministerio de Gobierno, en donde se evidencia cuáles eran esos espíritus de reivindicación de la época y que pues fueron los que estaban estrechamente o estuvieron estrechamente ligados pues con el asesinato de estos 3 líderes. Este documento fue escrito en la década de los 70 y no solamente por Napoleón Torres, sino por algunos secucos de la zona y de pues diferentes comunidades. Si bien es un oficio grande, me gustaría compartirles la última parte que titularon La línea negra y la democracia indígena. Dicen que debemos dejar trabajar a los civilizados que quieren acaparar más tierras. Entonces, si eso es tan bueno, ¿por qué nos dejan trabajar en las grandes y buenas fincas de los blancos mismos? ¿Por qué quieren hacerles el mal a sus amigos colonos de dejarlos trabajar en malas tierras? ¿Cómo
las de los arhuacos, y no se los llevan a las buenas tierras de Valledupar o de Bogotá? ¿Por qué nuestras tierras son secas, llenas de piedra y no sirven? Los señores ricos solo escriben de hacer caridad con las tierras pobres de los demás pobres, sin tocar las tierras ricas de ellos mismos. Y también nos hemos dado cuenta que hay personas que se lucran de nuestro trabajo, como esos mestizos civilizados que venden alcohol envenenado, de contrabando, para mal de organismo, y que se han metido con nosotros. Así sean 10 metros los que nos hayan quitado, les sirven a la comunidad como estamos. Y sobre el gobierno indígena, dicen ahora los enemigos de los arhuacos que buscamos crear una república aparte de la Sierra Nevada. Realmente se necesita ser muy enemigo del indio para salir con esas, para echarnos encima a los militares que no nos molestan y vivirnos vecinos y tranquilos. Y hasta les ayudamos a mantener bien la carretera que sube al Cerro Alguacil, que tan abandonada está del gobierno departamental. Claro que eso lo dicen los civilizados ricos, de esos que han invadido tierras de la sierra que estaban en la línea negra o límite con el mundo de los blancos, mientras ahora el gobierno dice que solo es un símbolo para nosotros y no está haciendo una reserva como solo la mitad de las tierras más latas, frías y malas. Pero no es posible que todo el tiempo vamos los indígenas a vivir bajo el dominio y no tener derecho a opinar y actuar nosotros mismos. Creemos que estamos todavía en la esclavitud porque no podemos actuar por nuestra propia idea, porque la cultura nuestra no es igual a la del hombre blanco, a pesar de que hemos leído que el esclavo que pise a Colombia será libre. Por eso, escribe Napoleón, para ser libres hemos considerado ampliar nuestro sector de Naucímaque, centro principal, que es pueblo herencia trabajado de abuelos y tatarabuelos, y había sido abandonado por muchos arhuacos por causa de las violaciones que sufrió la tribu en tiempos de misioneros, pero que ahora hemos vuelto a recuperar, porque estamos sobre la norma de nuevo, sobre las normas que siempre tuvimos como la del Cabildo Gobernador, que ahora está más vigente porque mucho tiempo vivió escondida. Y cuando aprendimos que la República de Colombia podía apoyar un poquito nuestros derechos con sus leyes indígenas, se acudió al Ministerio de Gobierno para que ayudara en la promoción, en especial de la cultura. Pero ahora, después de todo lo que hemos contado, sabemos que como en otras partes, solo hay un 5% que recibe beneficios del gobierno y un 95% que no recibe nada. Así que el Cabildo Gobernador ha decretado, con aceptación de la comunidad, que no recibe nada. Así que que haya un centro de gobierno indígena, no para independizarnos, sino para reconocernos que somos completos y podemos defendernos, como de la Comisión de Asuntos Indígenas ahora. Por eso no tiene razón los que nos atacan por haber escrito que solo reconocemos a los que resulten elegidos para cabildos por la propia voluntad de nuestro pueblo. Por eso es que los civilizados llaman democracia. Y hasta nos atacan por hacer lo que el mismo gobierno dice que hace, la integración, defensa y desarrollo de nuestra comunidad. Es como verse su sombra y asustarse de uno mismo. Y en cambio, al venir a Bogotá, los funcionarios de asuntos indígenas se tapan unos a otros y hasta nos han dicho que todo lo que han hecho de mal es para que aprendamos a no volver a tener confianza. Septiembre de 1970. Le doy la palabra al Mamo Isaías. Yo, zakat kumi basik maron ki. Asing ang kanari zo janari yo ati kumana zeng idunandi. Aberi mekna ki binazanu nari. Guna gagasi rizwinne nukanki. आज का भी गुस्से के नाना नवीना जना भी जना किंग की बिल कनाना इना नुनारी एक जोजानार गुंती वाक जानी कंगवानन बेकी कंगा प्रेसिडेंट बिन्नी कंगवानारी जे रिवीजो जे रिवियानारी गुंती पिन्ना नी कने काउना नो e mase tagui riviso in pana avan in comunità sin kumang sa univingwanika kun samre rivi azor ke in kagagusi zo ya se tagui zo in lugar nan eve ke na kinki bina zanu nari anner nan dia sin e mi trabajo nici azinu quei gobierno ne kumang me no quei tagui nan no bina zari ama sei come ieri andinarizai bigunand Vek chuktar ganzan au ge kasine krima sei come inare aja tag junanno ik kinke azanai nanno nari guam quei renuna annane ki imekne kanan nari e mi ananga ta come inzojai
Dibang gak kanamranisi. Gisaku kurimi miko kumizai kwani kauje pari gak kanamra juri. Anzoje gura gagasi rojanari avtarzani kagiguan. Averi kanga dugu vinikan kuno sengwakan kunko. Averi ba paperi gagu geri. Azinana ba ukumaje naneri agagwakan geri migwaske agwako na zanu kumande. Averi minde gukabizna kinki kanga rungin kananu nari kızım. Fiscalia je kinkuma askinki nano paperi gavampana geva. Abogado nei ka kinkuma gwe askinki nano je ka nangbi. Lavon zan kinkuma jinga ya jigwi zinan nano zan mikai kumai zo janari gwanti ave keima kinjuna ga kramaran chori ibar zwengun geri kwari bani ka umilingwani ne kinanu nari kizan ministre zan mingabanai au kananan deiman ni bingabana jeva nakin zan gwaman di bingagwa una ni be zanan gwanan ne kinanu nanunan ma kunsam se yang kizan kinkiriari ma mi cavi gamsin de chuzo jana ma ibar 50.000 ni kava kinu pin jenukura zapauna rinna gunandi imek mani bingre gu kan ni chizo javan gwanika reazkavi mi kai koi azingwani ni kai kuma vangwan abogado avtargia chona fiscalía avtargia chona gobierno avtargia kanagui ka gamri gounani ka unika lei vinigavi zimpana zanavi mai ka goma mingwa au kwane chinanu nari kankan gwakan ase apawan kanagin zimpana parque ivari zan zimpana vanduni zan mika zimpana mika gwa siavika no siaunivizna ne chinanu naran Amnana ba yandi ivana baratska vikinki be majuna ni bikanchunga vangwanika ivare bikanan kwa kandi ande majuna eimbinga ngwan mana nikizat kuma una se anchunga sauna kavanikari ande makin varamule kaunari ande minangwan Javangwanika ni kazi inaki minan kwa kao zanive zaji yawa kanzanuk hace la traducción. Dice acá el mayor Isaías que en las intervenciones anteriores está recogido gran parte del proceso, del trabajo que llevaba Luis Napoleón Torres, pero otro es el sentimiento que él tiene por haber sido compañero de la mesa directiva cuando Luis Napoleón Torres y Ángel María Torres hacían parte de la directiva general del pueblo arhuaco. En ese entonces la visión era muy clara, se tenía claro cuál era la apuesta que teníamos el pueblo arhuaco frente a la toma de decisiones con el gobierno no indígena. Así como leyó parte de la carta enviada por Luis Napoleón Torres acá a la compañera, esa era la visión, no dialogar con representantes, con directores, con coordinadores, no, directamente con el gobierno, había esa facilidad. Se estaba logrando entrar en ese momento de dialogar directamente de gobierno a gobierno, porque así estamos estructurados nosotros. Tengamos presentes. También se podía hacer diálogo de alto nivel de manera fácil. Entendían la sociedad occidental que los pueblos indígenas tenían razón en muchos sentidos. Asimismo se podía tener diálogos con entidades internacionales, porque el diálogo era de ese nivel. Como hoy está sucediendo, es totalmente lo contrario. Dialogar con representantes, con delegados que no toman decisiones frente a los intereses de los pueblos. De tal manera que después del asesinato de los tres líderes, inmediatamente pensaron en la intervención del territorio, en la afectación territorial, que hoy algunos ya han mencionado qué está pasando dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta.
no se pensaba únicamente para un pueblo indígena, sino para todos. Por eso existía ese diálogo con otros pueblos, con pueblos del sur y pueblos del norte. Entonces, esa estrategia que se estaba visionando en ese momento fue lo que se interrumpió también. Ahora, él fue elegido como cabildo gobernador para que direccione el pueblo arhuaco, así como muchos pueden estudiar la misma carrera, pero no llegan todos a ser presidente. Así muchos trabajan, se forman internamente, pero él tenía esa visión, la claridad de cómo tenía que ser el direccionamiento político dentro del territorio para que se convierta la Sierra Nevada en un ente con su propio gobierno. Ese era el apunte. Pero a medida que va pasando el tiempo, van dilatando los procesos, van creando nuevos escenarios, nuevas estrategias de dominación territorial, como hoy nos lo están pintando. El tema de parques, el tema de pauncas, él no lo mencionó pero lo relacionó, que van dividiendo, fraccionando la forma de visionar el territorio de manera integral, los programas de manera desarticulada, el desconocimiento de las autoridades, y eso es lo que ha pasado. Por eso también es la impunidad. No han dicho la verdad. 27 años. ¿Qué fue lo que pasó? 27 años después del asesinato tenemos que andar como hoy nos ven aquí, con las viudas, con las víctimas, esperando la respuesta, esperando que el gobierno diga la verdad, qué fue lo que pasó y qué va a pasar con la gente de hoy, con las familias, con el sistema de gobierno propio. Eso es lo que esperamos. Nosotros no rechazamos la visión externa, buscamos encuentros, diálogos, para que todos manejemos las cosas como humanos, tratémonos como humanos, no con diferencias. Si empezamos a hablar de cómo va a ser nuestro relacionamiento, eso está claro en la Constitución. El reconocimiento de los derechos indígenas tiene que desarrollarse. Asimismo, como asesinaron al líder más importante defensor del territorio y la cultura, ven fácil entrar en el territorio con diferentes proyectos, y eso es lo que hoy se está viendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, con las afectaciones de la minería, con la política minera. Todavía el gobierno no hace ese reconocimiento a los pueblos indígenas frente a materia territorial, sino en otros derechos que entretienen a los pueblos indígenas. Y en este momento, si estuviera alguien que pueda decidir y tomar decisiones, le quisiera pedir en cuánto tiempo nos va a dar la respuesta concreta de lo que pasó, la verdad, y hacia dónde nos va a mandar como pueblos indígenas si no queremos que nosotros estemos ahí, que nos defina eso. Pero lastimosamente todos somos estudiantes. Muchas gracias. Bueno, el tiempo es corto y los participantes bastante, ni siquiera nos alcanzamos a sentar todos. Quisiera simplemente recoger algunas reflexiones de lo que llevamos del panel y continuar al siguiente tema. Básicamente la lucha empezó hace muchos años y la lucha continúa, la lucha de los pueblos indígenas desde mecanismos pacíficos para llevar a cabo esta lucha. Y es importante la pregunta que hace reiterativamente Noel y el Mamo de si será que vamos a empezar a creer. Hay obviamente una decepción después de 27 años de trasegar entre diferentes tribunales nacionales, internacionales, en procesos disciplinarios, penales, administrativos, y no encontrar la respuesta que están esperando las familias. Sin embargo, pues estamos en una coyuntura nacional y en una coyuntura del caso que plantea posiblemente una luz. Germán no parece tan optimista, pero quisiera preguntar y plantear sobre la mesa
¿Y ahora qué? Después de estos 27 años que se sigue reivindicando y exigiendo la verdad y los derechos de las víctimas, en este caso, ¿qué va a pasar? En este punto quisiera recoger las palabras también de Yesid, que menciona el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Un tema fundamental en lo que viene o en lo que está sucediendo ahorita en las luchas jurídicas es establecer y que el Estado reconozca el carácter de crimen internacional de estos hechos y de otros también de los que han sido víctimas, el pueblo arhuaco, pero también el pueblo cancuamo, del que se va a hablar un poco más tarde, y otros pueblos indígenas a nivel nacional. Yo quisiera pues como contar una escena que igual encuentran varios apartes en el documental, y es que en el 2016, si mal no recuerdo, la Fiscalía subió a Nabusimaque a entregar un informe sobre los resultados de la investigación que había adelantado por varios casos, entre esos el atentado contra el Cabildo que mencionaba hace un rato Noel, contra Rogelio, y otros varios casos que habían sido solicitados. El pueblo arhuaco le había solicitado a la Fiscalía General de la Nación que empezara las investigaciones sobre esos casos, obviamente incluido el de los 3 líderes asesinados en 1990. En ese momento, la Fiscalía entregó un documento preliminar en el que afirmaba que no encontraba suficientes elementos de prueba para calificar este delito como un crimen internacional, es decir, no había cómo demostrar ni el carácter de crimen de guerra, de crimen de lesa humanidad o de genocidio. Parecía en algunas de los apartes del texto que una de las razones que le impedía encontrar estos elementos de prueba era que desconocía el carácter o el liderazgo que habían ejercido estos líderes. Es increíble, yo no llevo tantos años trabajando en la sierra, pero creo que cualquiera que se acerque un poco al movimiento indígena de la sierra puede conocer sobre el liderazgo de Luis Napoleón, de Ángel María y de Hugues. Y no parecería tan difícil, digamos, en una investigación judicial lograr establecer pues ese liderazgo espiritual o político, que para efectos de la investigación judicial pues no tiene muchas diferencias. Sin embargo, la Fiscalía no encontró esos elementos de prueba. Recordemos que esto era en el marco de una investigación de la justicia ordinaria, aun cuando las decisiones penales, digamos, esto era para elaborar un contexto básicamente, porque este caso se encuentra por ahora todavía en la justicia penal militar. Ahí quisiera mencionar, invitar, digamos, en la reflexión que se hacía esta mañana en la apertura del Congreso sobre qué se puede hacer también desde la academia. Natalie leía unos documentos del Archivo General de la Nación, pero el pueblo arhuaco tiene archivos de sus luchas, archivos escritos, archivos audiovisuales que ellos han venido organizando y en donde se da cuenta de los liderazgos de ellos, de las luchas de estos 3 líderes y de toda la organización, que pueden servir, digamos, para todos estos operadores judiciales que no encontraron los elementos para demostrar el liderazgo que ejercían estos 3 líderes. Ante estos, digamos, constantes decepciones ante los procesos judiciales, pues yo simplemente repito la pregunta de Noel. ¿Será que vamos a empezar a creer? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se ve algún camino? Entre los panelistas, digamos, planteo la pregunta, o entre el público también, ¿se ve algún camino que permita reconstruir o construir una confianza entre las víctimas del conflicto armado y el Estado encargado de administrar justicia por estos hechos? Le doy la palabra a Germán. Dime. Pero me dice que las 2:30. ¿Las 3:30? Okay. Me dice Bastián que estamos bastante cortos de tiempo, entonces agradezco que las intervenciones sean cortas. Qué pena. Gracias. Lo haré muy, muy brevemente, porque creo que mucho ya está dicho. Lo primero es que para hablar de magnicidios indígenas no hay que andar con eufemismos. Es magnicidio porque a través del homicidio de una persona, en este caso de varias, se buscó atacar el liderazgo y la representación colectiva que hacían. Pero segundo, esto es un crimen de Estado. Esto no se puede seguir tratando con eufemismos de la presencia del paramilitarismo.
de que fueron unas manzanas podridas del batallón La Popa. Aquí el Estado, desde 1990 hasta el día de hoy, ha obrado articuladamente para mantener este caso en la total impunidad. La Fiscalía General de la Nación, el día de hoy, se ha negado sistemáticamente en este, como en muchos casos, a seguir investigando a agentes del Estado. Esta investigación está paralizada porque por orden del Fiscal General de la Nación no se investigan a los militares responsables. Esta investigación está paralizada porque la Corte Suprema de Justicia, que está conociendo de un recurso de revisión que hemos presentado, se ha visto obstruida en su trabajo porque el Tribunal de Guerra de Barranquilla no le entregaba las copias y la decisión de este proceso que favoreció al coronel Duque y al teniente Ocampo Fernández. Y porque la Corte Suprema de Justicia no valora un caso como estos importante y decide generar una celeridad para que se pueda resolver. Este caso en materia penal está o prescrito o a punto de prescribir. ¿Qué significa eso? Que el Estado ya no puede seguir investigándolo. Por la desidia, no. Aquí no se puede seguir hablando que el aparato judicial en todas sus formas es de desidia. Aquí los fiscales, los procuradores, los investigadores, los funcionarios públicos que han subido a la sierra a hacer promesas de justicia, todos han articulado para que esto no trascienda. En 1997 el Consejo de Ministros, integrado por María Emma Mejía, Beatriz Rengifo, Gilberto Echeverry, recuerdo el último ministro, manifestó que procedía a la reparación integral a favor de los hermanos Villafañe, pero cerró su círculo de protección del Estado para no reparar integralmente a las tres familias. En 1992 la Procuraduría declaró responsable al coronel Duque Izquierdo y al teniente Ocampo Fernández con nombre propio de la desaparición y homicidio de los tres líderes. ¿Qué hizo el establecimiento? No permitió que se realizara esa sanción y los destituyó discrecionalmente para que no tuvieran que pasar por la vergüenza de ser destituidos por criminales de Estado. Este crimen se enmarca en que una sociedad vallenata y del Cesar, sus sectores de poder económico y político, aliados con el Ejército Nacional, han aniquilado, como lo planteó Yesid, a toda forma de oposición en la sierra y dentro de eso al pueblo arhuaco. Si hubiéramos hecho algo en este caso en los 90s, no tendríamos al batallón La Popa como uno de los 5 batallones responsables de la mayor cantidad de falsos positivos entre el 2005 y el 2008. Esas son las consecuencias de no enjuiciar. Y yo hoy, frente a la respuesta que hace María del Rosario, sí, me inscribo en el club de los negativistas, desafortunadamente. Porque no entiendo cómo la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad que ha sido creada habla del centro de la reconciliación. La reconciliación se hace bajo los criterios de verdad y de justicia, de llamar las cosas como son. No podemos hacer llamados de títeres ni llamados de campanas a una reconciliación y una convivencia si a este caso no se le da el nombre que se le debe dar y se responsabiliza a quienes se deben responsabilizar: la Sociedad Vallenata y el Batallón La Popa y la Primera División del Ejército Nacional. No le veo, y con todo el respeto que siento por ti y por muchos de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, no veo futuro que estos casos puedan ser procesados dentro de la jurisdicción de la manera más adecuada. Estamos viendo con creces cómo los criminales de Estado están siendo favorecidos de manera individual, pero los casos no andan. Los casos, para que lleguen a la Jurisdicción Especial para la Paz, según las interpretaciones que se han venido haciendo, tienen que ir de manera colectiva. O entonces nos unimos todos para demostrar este caso en el marco de un exterminio de los pueblos indígenas en diferentes formas y con las particularidades que pueda haber a la sierra y el conjunto de agresiones a los arhuacos y a los pueblos indígenas de la sierra. O si no, no va a pasar absolutamente nada.
un fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que ha manifestado que su centro de trabajo va a ser la persecución a los crímenes de la FARC, cosa que está bien. Hay que perseguir los crímenes de la insurgencia que se ha desmovilizado y ha negociado, pero que no hace ningún esfuerzo adicional por mostrar cómo va a ser la persecución de los crímenes de Estado. Aquí, una percepción muy particular de este abogado defensor de derechos humanos, que estamos junto con las familias en un proceso de reflexión alrededor de hacia dónde ir. En esa percepción individual, pareciera que el establecimiento de justicia y político estuviera cerrando las puertas a discutir este tipo de crímenes. Entre tanto aquí no haya verdad y justicia, las heridas del pueblo arhuaco y los impactos en el pueblo arhuaco van a permanecer en el tiempo, como en los otros pueblos de la sierra, como en los pueblos indígenas. Sin verdad y sin justicia no hay forma de reconciliación y de convivencia. Si le llamamos eufemísticamente manzanas podridas, algún delito aislado, la Fiscalía General de la Nación manifestó que no iba a declarar crimen de lesa humanidad porque no encontraba la calidad de líderes de liderazgo a estas tres personas, pero adicionalmente porque fue un caso en el cual un vallenato rico utilizó al ejército para buscar a su hermano, pero que esto no hacía parte de ese plan que Yesid, que tú, del ejercicio de derechos y que también los compañeros indígenas planteaban. Es muy lamentable que hoy, al sonido de la convivencia y de la reconciliación, dejemos de llamarle las cosas como son. Para mí esto es preocupante. Yo creo que sigue habiendo una oportunidad dentro de la justicia ordinaria y se abre una oportunidad dentro de la justicia especial para la paz, la transicional. Pero eso no depende solamente del trabajo que de manera conjunta desde la sociedad civil podamos hacer hermanándonos entre defensores, pueblos indígenas para constituir las pruebas que podamos llevar. Si verdaderamente no hay una voluntad de juzgar, va a ser muy difícil. Muchas gracias. Bueno, creo que me tocó cerrar y tengo un tiempo muy limitado, pero primero quisiera como retomar las palabras del Mamo. Yo pienso que siempre tenemos que avanzar de una manera, en los tiempos más difíciles, pero de una manera muy propositiva. Lo primero que es claro, que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra muchas autoridades políticas, espirituales de nuestros pueblos, es clara cómo se han dado todas estas relaciones de la expropiación de nuestros territorios, de la desestabilización de nuestra cultura, de la forma como nos ven como un obstáculo para el desarrollo. Ese es un fenómeno generalizado. Y cuando comenzamos a pensar que por qué los pueblos indígenas que defendemos un modelo de desarrollo distinto encontramos tantas trabas, y yo creo que un asunto que mostró Noel y que hace parte de lo que se necesita el país conocer, ¿por qué asesinaron a estos líderes? Precisamente por la defensa de unos derechos que hoy seguimos defendiendo, que es la autonomía, que es el territorio que está vivo. Y todos estos elementos hoy, y yo no soy tan de pronto veo tan oscuro, creo que hay una oportunidad en esta nueva Jurisdicción Especial para la Paz, donde es necesario trabajar de manera conjunta, donde es necesario comenzar a darle una fuerza al sujeto de derecho colectivo, que es el que ha sido afectado. No a personas, no a sumatorias de personas, no a las familias, al pueblo. El pueblo fue desestructurado precisamente por defender sus principios, sus valores, sus lógicas. Y aquí se suma un tema muy importante que hemos planteado dentro de la JEP cuando hablábamos del enfoque étnico-racial. ¿Por qué unos sistemas de justicia son más importantes, son más visibles
precisamente por el origen mismo que tienen, es decir, que no hemos superado un asunto de discriminación estructural. Y yo creo, y aquí que estamos en este espacio académico, hay que comenzar a trabajar precisamente por superar esa discriminación epistémica que por tantos años hemos estado trabajando. Y a mí me encanta, y yo soy muy orgullosa de ser de mi pueblo arhuaco, que siempre ha tenido una palabra muy moderada, una palabra que siempre nos invita al diálogo, una palabra que siempre nos invita a la esperanza. Y precisamente honrar esta memoria es honrar hoy, poner presente que aquí nos impactaron personas, familias, se impactó al pueblo, se impactó al territorio que está vivo, se impactó todos los sitios sagrados. Fue una amputación a los 4 pueblos hermanos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y yo sí quisiera invitar, si bien la Jurisdicción Especial para la Paz tiene unos componentes muy importantes que tienen que ver precisamente con ese enfoque territorial, con ese enfoque étnico-racial que va a generar de alguna manera con grandes dificultades, porque todo lo que se está expresando está vigente, el país está polarizado, las fuerzas por el poder económico, político siguen vigentes. Sin embargo, tenemos que irnos juntando por los que creemos que sí es posible ir avanzando. Este es un proceso. Ya sabemos que no va a ser de la noche a la mañana que va a aparecer la paz. Es un proceso de reconciliación y precisamente este proceso de reconciliación viene por esa palabra que tenemos que ser siempre una palabra dulce, como hablan los amazónicos, una palabra que nos invite de alguna manera a buscar. Todos sabemos qué fue lo que pasó, eso es cierto, eso es claro. Desafortunadamente existen unos sistemas de justicia que los llevan unas lógicas de pruebas, unas lógicas de comenzar a encerrar muchas situaciones, de no conocer la verdad. Pero ¿cuál es precisamente el espíritu de la Jurisdicción Especial de la Paz y especialmente de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad? Es cómo avanzamos hacia una verdad verdadera, cómo avanzamos hacia una verdad que genera una libertad desde la conciencia. Y esos son elementos que necesitamos hoy lo hemos visto muchísimo más claro. Esa verdad y ese mecanismo lo tienen los sistemas de justicia de los pueblos indígenas. Y eso hace parte, o sea, recoger todos estos elementos es parte de la dignificación también de la memoria de nuestras autoridades espirituales y políticas, porque ellos estaban defendiendo esta manera de ver el mundo, esta cosmovisión. Entonces, creo que lo más importante es seguir en la resistencia, seguir en la lucha, seguir dialogando, hay que seguir trabajando. Yo sé, y a mí también yo conozco, y aquí está Javier, que en su momento cuando reactivamos el proceso, pero siempre hay una luz de esperanza. Tenemos, y yo confío también mucho en ese conocimiento espiritual, que es precisamente el que no nos ha dejado derrumbarnos como pueblos. Y pues a invitar a todos los jóvenes, a los estudiantes, a seguir trabajando para que estos derechos colectivos y esta manera de entender que el territorio vive y el territorio es el que tiene los conocimientos, se sigue impulsando desde la academia, se sigue impulsando desde las distintas instancias judiciales y desde la distinta institucionalidad, que realmente uno lo que encuentra es que hay muchos funcionarios que está pensando, tiene una mente totalmente urbanizada, piensa que desde las grandes capitales se va a solucionar, y eso es cierto, no se va a hacer absolutamente nada. Creo que hay un momento importante hoy que vive el país, y yo sí quisiera a todos aquellos que creen y confían en que vamos avanzando hacia un proceso de búsqueda de verdades, ahí estamos listos para acompañarlos y pues más
cuando se trata de nuestro propio pueblo. Entonces, hay unos elementos que yo sí quisiera resaltar, y es los sistemas de justicia. Los pueblos étnicos son los que realmente nuestra nueva jurisdicción debe retomar, y allá hay todo un nuevo espacio precisamente para construir. Entonces, aunque estamos en situaciones muy difíciles, pero pues yo no pierdo la esperanza. Muchas gracias. Después de 4 llamados de atención de Bastián, desafortunadamente pues tenemos que cerrar el panel. Agradecemos a todos los representantes. Esperamos que las palabras con las que cierra la magistrada Belkis, esas palabras amanezcan, esas palabras se hagan realidad. Y pues la invitación también es para que todos continuemos atentos, pendientes a los procesos como el de los 3 líderes arhuacos, a los casos de crímenes de Estado, de crímenes graves de lesa humanidad también cometidos por otros actores del conflicto. A continuación vamos a estar en una mesa de mujeres, lo que me señalaba Bastián, ya que no tuvimos el tiempo suficiente. No sé si la señora María Concepción y la señora Dilia quieran permanecer en la siguiente mesa también.